¿Tú sabes cuáles son tus derechos? ¿Y quién se encarga de que tus derechos sean respetados? ¿Sabías que en México hay 29 millones de jóvenes y que somos los responsables de construir el país que queremos? Esto es Altoparlante y estamos aquí interrumpiendo la señal para decir lo que pensamos y para expresarnos e informarnos como ciudadanos. Esto es Altoparlante y estamos al aire. Hoy presentamos Derechos humanos y discriminación. Los derechos humanos son las garantías básicas que necesitamos para vivir bien. Pero la verdad es que ni siquiera los conocemos como para exigir que se respeten. ¿Tú sabes cuáles son los derechos humanos? ¿Sabes qué son los derechos humanos? Pues tengo una idea. Son los derechos que tiene la gente para vivir confortablemente. Como que los derechos básicos de todas las personas. Los derechos que tenemos todos los seres humanos sobre cualquier... Bueno, como seres humanos. Son todos aquellos que nos hacen convivir como personas con los demás, dándonos una igualdad entre todos. ¿Puedes mencionar 5 derechos humanos? Derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la educación. ¿Es derecho a tener un nombre? ¿Hombre? Nombre. El derecho a una vivienda. ¿A tener un hogar? A la cultura. El título primero, capítulo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en los artículos 1 a 29 los derechos humanos y sus garantías en México. Toda persona tiene derechos y libertades fundamentales, sin importancia de raza, color, idioma, posición social o económica. Toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño psíquico, físico o moral. Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión de ideas. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica. Además, todos los ciudadanos tenemos derecho a la educación gratuita, además del derecho a la salud, a la información, a la propiedad, a la ciudadanía y a la política, que se expresa a través del voto por nuestros gobernantes. Y además de los derechos básicos, están otros derechos más específicos, como el derecho de los niños. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es el organismo que se encarga de procurar los derechos de los ciudadanos. ¿Qué te parece si consultamos a alguien a ver cómo es que funciona la CNDH? Bueno, estamos aquí en un enlace con el doctor Jesús Robles Malov. Él tiene estudios de doctorado en Derechos Fundamentales y Humanidades. Bienvenido a Altoparlante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Saludos. ¿En qué año fue constituida la CNDH? Bueno, la CNDH se crea por un decreto presidencial, por una orden del presidente en 1990. Antes pertenecía a la Secretaría de Gobernación. ¿Qué significa que ahora sea un organismo autónomo? Bueno, la importancia es que tiene autonomía. En 1990 dejó de depender estrictamente del Poder Ejecutivo. Lo que tiene que tener es una amplia capacidad de investigar sin depender del presidente de la República o de los gobernadores. Jesús, ¿cómo funciona la CNDH? Bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales de derechos humanos tienen un presidente que es el principal responsable de la institución. También tienen un consejo ciudadano y a partir de ahí tiene una serie de figuras que se llaman visitadores que se encargan de ir paso a paso documentando las violaciones. Lo que hace finalmente la Comisión de Derechos Humanos es emitir una recomendación. Para que una recomendación sea mejor acatada por el Estado, es mejor que tenga un peso en la opinión pública. ¿Se trata entonces de un asunto político? Pues sí, lo que tiene que ganar cualquier defensor del pueblo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, es un prestigio social, y ese solo se consigue cuando se mantiene una distancia del poder, se investigan las violaciones y se está del lado pues, de la ciudadanía que sufre abusos. ¿Cuáles son los medios por los cuales un ciudadano mexicano puede expresarse para apoyar a una recomendación emitida por la Comisión? Tenemos muchos medios a nuestro alcance, tenemos internet, tenemos que buscar en las redes sociales también estos casos de violación y apoyarlos. ¿Cuáles serían los medios tradicionales para apoyar una recomendación? A través del radio
o a través de la televisión. Lo que podemos hacer en este caso es, por lo menos, leer los medios de comunicación, periódicos de nuestra ciudad y platicarlas con nuestros compañeros de clase. ¿Qué impacto tiene esta recomendación en el gobierno? En el 90% las recomendaciones son cumplidas, es decir, una recomendación se emite y el paso siguiente es saber la opinión de la autoridad. La autoridad puede decir, no la cumplo parcialmente o sí la cumplo. Bueno, gracias, Jesús. Muchas gracias. Les mando muchos saludos y seguimos por acá en contacto. ¿Tú sabes qué es la CNDH? No, ni idea. Sí. A ver. Comisión Nacional de Derechos Humanos. Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Sabes qué hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Llegar a acuerdos. Se encarga de nuestros valores. A defender los derechos humanos. O sea, vigilar que se cumplan los derechos humanos de los ciudadanos. ¿Sabes qué es una recomendación? No. Vea tú. No, eso tampoco. Serían como los consejos que nos dan, ¿no? Así para que sepamos qué debemos hacer en caso de que haya algo mal. ¿Proteger los derechos de los mexicanos? A cuidar que se haga justicia con la ciudadanía y que nadie se pase contigo. Un consejo que te da para que no violen tus derechos. ¿Tú cómo haces valer tus derechos? Respetando al otro. Para evitarme problemas. Si respetas al otro, el otro esperas que te respete también, ¿no? Pues cuando sabes tus derechos, pues puedes promover, digamos, a los demás a que los conozcan. Respeto al derecho ajeno es la paz. Uno de los retos más importantes para los derechos humanos es la discriminación. Y en México existe un organismo para prevenirla. Se trata de la CONAPRED, Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación. Forma parte de la Secretaría de Gobernación y fue creada en 2003. Valentina está lista para entrevistar a un funcionario de esta institución, así que vamos con ella. Hola, ¿cómo estás? Valentina. ¿Tú? Pásale, Valentina. Gracias. Qué gusto verte. A ver, cuéntanos primero, ¿qué dimensiones tiene el CONAPRED? Bueno, es importante mencionar que el CONAPRED es una parte de la Administración Pública Federal y es el órgano que se encarga básicamente de las directrices en materia de no discriminación. Oye, para el CONAPRED, que está en continua investigación, supongo, ¿cuáles son los grupos más vulnerables? En primer lugar, pues las personas que tienen una preferencia sexual diferente al heterosexual. Es uno de los grupos más vulnerables. Es el grupo que mayormente sufre discriminación. De ahí nos vamos con la población migrante. Por ejemplo, el CONAPRED, ¿qué hace para defender los derechos? Ya en materia de defensa, cuando una persona considera que ha sufrido un acto de discriminación, puede acudir con nosotros. Hemos establecido pues una serie de mecanismos que pueden ser muchísimo más protectores para las víctimas de discriminación. ¿El CONAPRED puede sancionar? La ley, nuestra ley, que es la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, únicamente habla de medidas administrativas. Por ejemplo, ¿hacen recomendaciones? Las recomendaciones son instrumentos jurídicos que solamente hacen los organismos públicos defensores de derechos humanos. Este consejo es una autoridad administrativa, entonces emite resoluciones de carácter administrativo. Nuestras resoluciones se llaman resolución por disposición. ¿Cómo puedo yo como ciudadana evitar o denunciar un acto discriminatorio? Cualquier persona puede denunciar un acto de discriminación bajo la condición que nosotros en su momento podamos localizar a la persona víctima. Pues la verdad es que los mexicanos tenemos hábitos culturales que son negativos y que tenemos que cambiar. Muchas veces caemos en la discriminación sin ni siquiera darnos cuenta. No hay que juzgar a nadie ni por su raza, ni por su idioma, ni su posición económica. Cuando logremos eso, tendremos una democracia más fuerte. Hay que terminar con la discriminación en México. Punto. Acuérdate, si no hablas, nada cambia. Si no participas, nada cambia. Recuerda, saber es poder. Esto fue todo en Altoparlante. Nos vemos en la próxima.